Hace mucho tiempo, en épocas en las que el mundo era completamente distinto al nuestro, hubo personas que afirmaron haber visto el futuro. No hablaban de su presente, sino de acontecimientos que ocurrirían siglos después, en tiempos que jamás llegarían a conocer. Algunos fueron médicos, otros videntes, otros religiosos, pero todos coincidían en algo inquietante. El mundo cambiaría de una forma que nadie imaginaría posible. Entre esas personas se encontraba Nostradamus, un médico francés del siglo XVI que dejó escritos cientos de textos donde describía lo que, según él, ocurriría en el futuro. En sus textos habló de crisis, de conflictos y de transformaciones que afectarían a toda la humanidad. Algunas de esas profecías son especialmente impactantes. Habló de un tiempo en el que el aire podría convertirse en una amenaza para el ser humano, donde respirar dejaría de ser algo seguro. También describió un mar peligroso, lleno de hierro oculto, donde los barcos desaparecerían sin aviso. Y advirtió sobre la llegada de un líder que prometería paz y salvación en un mundo roto, pero cuya verdadera intención sería muy distinta. Esta noche vas a conocer estas profecías que, según muchos, deberías conocer. Vamos a explicarlas de forma clara, una a una, para entender qué decía realmente Nostradamus y por qué, siglos después, sus palabras siguen inquietando. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Nostradamus y la profecía del viento rojo. Imagina despertarte una mañana y notar que el aire pesa. No huele mal, no se ve humo, no hay explosiones ni sirenas, pero al respirar sientes algo extraño en la garganta. Un sabor metálico, como sangre, aunque no tengas ninguna herida. Sales a la calle y el cielo no es azul, tiene un tono extraño, rojizo, enfermo. Nadie sabe qué está pasando, pero todos sienten lo mismo. Algo ha cambiado. Eso fue exactamente lo que Nostradamus describió hace casi 500 años. No habló de bombas ni de ejércitos. Habló de un viento invisible que mataría sin tocar, de una plaga que no se transmitía por contacto, sino por el simple acto de respirar. Lo llamó el viento rojo, y según sus visiones, sería la primera gran señal de un periodo oscuro para la humanidad. Cuando Nostradamus escribió estas cuartetas, dejó de hablar de reyes, coronas y guerras. De pronto, su atención se volvió hacia el cuerpo humano, hacia los pulmones, hacia el aire. Para él, el verdadero peligro del futuro no vendría de un enemigo visible, sino de algo mucho más aterrador. Aquello que necesitamos para vivir se convertiría en la amenaza. En su época no existían palabras como virus, partículas o contaminación atmosférica, pero sí existía una idea muy clara. El aire podía enfermar. Durante la peste negra se creía que la muerte viajaba en los llamados aires corruptos, y Nostradamus vivió aquello de cerca, caminando entre cadáveres, viendo ciudades enteras desaparecer sin entender del todo la causa. Por eso, cuando describe el viento rojo, no lo hace como una catástrofe repentina, sino como algo lento, silencioso, casi imperceptible al principio. No habla de un estallido, sino de un amanecer distinto, un cielo alterado, una atmósfera pesada, un mundo que ya no se siente igual. Según sus palabras, la gente no moriría de inmediato, sino que empezaría a vivir con miedo de respirar. Cada bocanada de aire se convertiría en una duda, cada inspiración en una amenaza invisible. Lo verdaderamente perturbador de esta profecía es que no existe refugio. Nostradamus no habla de huir, porque no hay a dónde huir. El viento no respeta muros ni fronteras. Entra por las ventanas, se cuela bajo las puertas, viaja de una ciudad a otra sin ser detenido. En sus textos aparece una humanidad encerrada, no por orden de nadie, sino por puro instinto. Calles en silencio, hogares sellados, personas mirando al exterior con temor, preguntándose si el aire que entra será el mismo que las enferme. Describe también una sensación corporal muy concreta: sangre en la boca sin herida. Un detalle que durante siglos desconcertó a los estudiosos.
No se trata de una herida externa, sino de una reacción interna, como si el cuerpo percibiera el peligro antes que la mente. El ser humano no entiende qué ocurre, solo sabe que algo está mal. El mundo sigue en pie, pero ya no es seguro. Leído desde nuestro tiempo, el lenguaje de Nostradamus parece primitivo, pero su idea es inquietantemente clara. Él no podía hablar de conceptos modernos, pero sí dejó una advertencia que sigue funcionando siglos después. Cuando el aire se convierte en enemigo, la civilización entra en pánico. Porque puedes esconderte de una guerra, puedes huir de un incendio, pero no puedes dejar de respirar. El viento rojo no es solo una enfermedad. Es el momento en que el ser humano comprende su fragilidad. El instante en que descubre que incluso lo más básico puede volverse contra él. Y por eso Nostradamus coloca esta profecía como la primera señal, no como castigo divino, no como juicio final, sino como el inicio del quiebre. El primer aviso de que el mundo ha entrado en una etapa distinta, una donde la normalidad deja de existir sin hacer ruido. Con el paso de los días, según las visiones de Nostradamus, la gente empieza a notar que no se trata de un malestar común. No es una gripe, no es una fiebre pasajera. El cuerpo reacciona de una forma extraña, diferente a todo lo conocido. Aparece una presión en el pecho, una sensación de ardor interno, como si el aire quemara por dentro. Algunas personas despiertan con la boca seca, otras con la garganta irritada, otras con ese mismo sabor metálico que ya empieza a repetirse en todos. Lo más inquietante es que nadie sabe cómo se contagió, porque nadie tocó a nadie. No hubo contacto, no hubo cercanía, simplemente respiraron. Nostradamus deja claro que esta plaga no se transmite por las manos, ni por fluidos, ni por la proximidad entre personas. Se transmite por necesidad, por vivir. Eso es lo que convierte al viento rojo en algo distinto a cualquier enfermedad del pasado. En su época, todas las epidemias tenían un patrón reconocible. El enfermo tocaba, tosía, se acercaba. Aquí no. Aquí el peligro entra solo. Cada vez que llenas tus pulmones, el enemigo ya está dentro. Es una idea simple, pero profundamente perturbadora, porque elimina cualquier sensación de control. En sus escritos no aparece la palabra contagio, sino una idea mucho más primitiva y aterradora. El aire está corrompido. Para un hombre del siglo XVI, esa era la única forma posible de explicarlo. Hoy, leído desde nuestro tiempo, puede interpretarse como partículas suspendidas, agentes invisibles, atmósferas alteradas o incluso fenómenos que viajan a través del ambiente. Pero Nostradamus no se preocupa por explicar el mecanismo, solo describe el resultado. Y el resultado es una humanidad atrapada dentro de su propio cuerpo. A medida que la noticia se extiende, comienza el verdadero colapso. No uno violento, no uno caótico, un colapso silencioso. Las calles dejan de llenarse no porque haya muertos, sino porque nadie quiere arriesgarse. Las ciudades siguen en pie, los edificios siguen intactos, pero el movimiento desaparece. Las personas observan desde las ventanas. Los comercios cierran. El ruido cotidiano se apaga. No hay risas, no hay discusiones, no hay vida, solo espera. Nostradamus describe un mundo detenido por el miedo. Un miedo distinto al de la guerra. En la guerra sabes de dónde viene el peligro. Aquí no. Aquí el enemigo puede entrar en cualquier momento, por cualquier rendija. El simple movimiento del aire se vuelve sospechoso. Una corriente, una ráfaga, una ventana mal cerrada puede significar el final. El mundo empieza a comportarse como un gran hospital improvisado, pero sin médicos, sin tratamiento, sin instrucciones claras. Entonces aparecen las medidas desesperadas. La gente cubre puertas con telas, humedece paños, sella grietas, improvisa barreras. No porque alguien lo ordene, sino porque el instinto toma el control. El ser humano vuelve a comportarse como lo hacía en la antigüedad, guiado por el miedo y la intuición. El vecino deja de ser un aliado y pasa a ser una posible amenaza, no por maldad, sino por supervivencia. Nostradamus no describe disturbios ni violencia masiva en esta fase. Describe algo peor, la ruptura silenciosa de la convivencia.
Cada familia se encierra en su pequeño mundo. Cada hogar se convierte en frontera. El lazo social empieza a resquebrajarse no por odio, sino por temor. El contacto humano, que siempre fue refugio, se convierte en riesgo. En este punto de la profecía, el aire ya no solo enferma el cuerpo, también enferma la mente. Aparece la paranoia, la sospecha constante, la duda permanente. ¿Puedo abrir la ventana? ¿Puedo salir? ¿Puedo respirar tranquilo? El miedo se vuelve crónico. Y eso, según Nostradamus, es parte del castigo más profundo. No el dolor físico, sino la ansiedad continua. Lo más inquietante es que en ningún momento menciona una cura. No habla de remedios, ni de hierbas, ni de salvación inmediata. Para un médico como él, ese silencio es estremecedor, porque sabía perfectamente cómo describir tratamientos cuando existían. Aquí no los nombra, simplemente observa, como si hubiera visto una situación en la que la humanidad solo puede resistir y esperar. El viento rojo no destruye el mundo de golpe, lo desgasta, lo agota, lo debilita desde dentro. Y mientras la gente permanece encerrada, respirando con miedo, el planeta entero parece contener el aliento, como si todos supieran que esto no es el final, sino apenas el comienzo de algo mucho mayor. Con el paso del tiempo, el miedo deja de ser algo puntual y se convierte en una forma de vida. Ya no es solo temor a enfermar, es desconfianza permanente. Nostradamus describe un mundo donde las personas comienzan a cambiar por dentro. El aislamiento prolongado hace que la mente se deteriore. La gente duerme mal, piensa demasiado, imagina peligros en cada sonido. Un estornudo al otro lado de la pared, un ruido en la escalera. El simple movimiento del aire provoca ansiedad. El viento rojo no solo ataca los pulmones, también rompe el equilibrio emocional de la sociedad. En este escenario empiezan a aparecer comportamientos extremos. Algunos se obsesionan con protegerse. Limpian sin parar, sellan una y otra vez los mismos espacios, repiten rituales de protección esperando sentirse seguros. Otros, en cambio, pierden toda esperanza y dejan de cuidarse. Nostradamus muestra una humanidad dividida entre quienes luchan desesperadamente por sobrevivir y quienes se rinden por agotamiento. El miedo constante desgasta más que la propia enfermedad. Los vínculos humanos se enfrían. El contacto se vuelve raro. Las palabras se reducen a lo necesario. La empatía empieza a debilitarse, no por crueldad, sino por autoprotección. El ser humano se vuelve más silencioso, más desconfiado, más solitario. La profecía no habla de grandes rebeliones ni de violencia masiva. Habla de algo mucho más sutil y más peligroso: la ruptura interior de la comunidad. Es aquí donde Nostradamus deja entrever algo inquietante. Para él, este periodo no solo es una crisis sanitaria o ambiental, sino una prueba psicológica, una especie de experimento involuntario donde la humanidad debe enfrentarse a su mayor miedo, la soledad prolongada. Cuando el ruido del mundo se apaga, quedan los pensamientos, y no todos saben convivir con ellos. En este punto de la profecía aparece una pregunta implícita: ¿cuánto tiempo puede resistir una sociedad sin contacto real? ¿Cuánto puede aguantar el ser humano viviendo con miedo constante antes de quebrarse? Nostradamus no responde. Solo observa cómo el desgaste se acumula. Entonces el relato cambia de tono. Deja de centrarse en las personas y se detiene en el propio autor. Porque para entender por qué esta profecía es tan distinta, hay que entender quién la escribió. Nostradamus no era un místico aislado, ni un visionario sin formación. Era médico. Había estudiado anatomía, tratamientos, enfermedades reales y, sobre todo, había visto morir a miles. Durante la peste, Nostradamus no hablaba desde la teoría. Caminaba entre cuerpos, entraba en casas donde toda una familia había muerto. Veía como una persona sana por la mañana podía estar muerta por la noche. Por eso, cuando escribe sobre el viento rojo, no utiliza lenguaje religioso ni castigos divinos. No habla de demonios ni de ira celestial. Habla como un clínico del futuro.
Describe síntomas, reacciones, consecuencias sociales. No juzga, diagnostica. Esto hace que su profecía resulte tan inquietante incluso hoy. No parece una visión mística, sino un informe adelantado en el tiempo. Él no dice Dios castigará, dice esto ocurrirá, como si hubiera observado una enfermedad aún inexistente y hubiera intentado dejar constancia para quienes vendrían después. En sus cuartetas no hay dramatismo exagerado, hay frialdad, hay precisión, hay frases cortas que describen efectos, no causas. Eso sugiere que para él el origen no era lo importante. Lo importante era el impacto, el daño real, el sufrimiento humano. Y es aquí donde entra el último elemento de esta parte de la profecía. Nostradamus habla de señales en el entorno, no solo en el cuerpo. El cielo distinto, el aire pesado, la sensación de que el mundo mismo se ha vuelto extraño, como si la naturaleza estuviera avisando antes de que el ser humano comprendiera lo que estaba ocurriendo. Estas señales no son espectaculares. No hay rayos cayendo del cielo. No hay terremotos todavía. Son cambios sutiles, pequeñas anomalías que muchos ignoran. Pero para quienes saben mirar, para quienes prestan atención, son advertencias claras de que algo profundo se ha desajustado. Nostradamus parece decirnos que los grandes cambios no llegan de golpe, llegan anunciándose. El problema es que casi nadie escucha cuando el aviso es silencioso. Y el viento rojo, según su visión, es exactamente eso. El primer susurro del desastre. Una señal temprana de que el equilibrio del mundo ha empezado a romperse. Porque cuando el aire cambia, cuando la mente se quiebra, cuando la sociedad se encierra en sí misma, el terreno queda preparado para algo aún peor. Algo que no llegará flotando en el viento, sino desde mucho más abajo. Con el paso del tiempo, la gente comienza a hacerse la pregunta más peligrosa de todas. ¿De dónde viene esto? Nostradamus deja claro que el origen del viento rojo es incierto, no señala culpables. No menciona reinos, ejércitos, ni dioses. Simplemente describe el fenómeno como algo que aparece y se expande. Esa ausencia de explicación es quizá uno de los elementos más inquietantes de toda la profecía. Porque el ser humano necesita comprender para sentirse seguro. He aquí no hay comprensión posible, solo consecuencias. En su lenguaje antiguo, Nostradamus no habla de accidentes, experimentos ni errores humanos, pero tampoco los descarta. El silencio sobre la causa parece deliberado, como si hubiera visto el resultado, pero no el momento exacto en que se desencadena. Hoy, desde nuestra época, esa ambigüedad resulta perturbadora. Podría tratarse de un fenómeno natural extremo, de una alteración atmosférica, de una creación humana fuera de control o de una combinación de todo ello. Pero lo importante no es el cómo, sino el hecho de que ocurre sin aviso y sin explicación clara. Esa incertidumbre provoca algo devastador, la pérdida total de confianza. La gente deja de creer en autoridades, en mensajes oficiales, en promesas tranquilizadoras. Cada versión contradice a la anterior. Cada explicación parece incompleta. Nostradamus muestra una sociedad desorientada, buscando culpables donde no los hay, discutiendo mientras el problema sigue flotando sobre sus cabezas. El aire sigue siendo el mismo enemigo invisible, ajeno a debates y discursos. Y entonces aparece el detalle más frío de toda la profecía. Nostradamus no menciona una cura, no habla de salvación inmediata. Para un médico, ese silencio es devastador. Si hubiera visto una solución, la habría dejado escrita. Pero no lo hace. Describe la enfermedad, la reacción social, el deterioro psicológico y se detiene. Como si supiera que en ese momento la humanidad no tendría una respuesta clara. Esto no significa que todos mueran, sino que muchos deben aprender a convivir con la amenaza, a vivir con el miedo, a adaptarse a un mundo donde respirar ya no es un acto inconsciente. El viento rojo no arrasa de golpe, obliga a resistir, y esa resistencia prolongada agota más que cualquier catástrofe rápida. Aquí es donde la profecía adquiere su verdadero sentido.
Nostradamus no escribió esto como una sentencia final, sino como una advertencia temprana. El viento rojo no es el final del mundo. Es el primer aviso, el primer temblor antes del derrumbe. Una señal de que el equilibrio natural y humano ha sido alterado. En sus textos se percibe una intención clara: despertar atención. No provocar pánico, sino conciencia. El mensaje parece ser que cuando incluso el aire se vuelve peligroso, algo muy profundo se ha roto en la relación entre el ser humano y su entorno. No es solo una crisis externa, es un reflejo de un desequilibrio mayor. Por eso esta profecía ocupa un lugar tan importante, no por su violencia, sino por su simbolismo. El aire representa lo común, lo compartido, lo que une a todos los seres humanos sin distinción. Cuando eso se contamina, nadie queda fuera. No importa el dinero, el poder, el país o la ideología. Todos respiran el mismo aire y todos sufren las consecuencias. Nostradamus parece advertir que este tipo de crisis marca el inicio de una nueva etapa, una frontera invisible entre el mundo tal como lo conocíamos y el mundo que vendrá después. Un punto en el que la humanidad se ve obligada a mirarse a sí misma y reconocer su fragilidad. El viento rojo no llega para destruirlo todo, sino para mostrar que nada es tan sólido como parecía, que la seguridad puede desaparecer sin explosiones, que el peligro puede ser silencioso y que, a veces, el mayor enemigo no se ve venir porque ya está dentro del aire que respiramos. Así termina esta primera profecía, no con fuego, ni con ruinas, ni con el fin inmediato de la humanidad. Termina con una advertencia inquietante. Si el mundo ha permitido que el aire se vuelva enemigo, entonces lo que vendrá después podría ser aún más grave. Porque el viento rojo no es el final, es solo la primera señal. Nostradamus y la profecía del Mar de Hierro. Imagina cruzar el océano, creyendo que el peligro quedó atrás, pensando que el mar siempre ha sido un camino, una frontera natural entre guerras, un lugar donde uno puede huir. Ahora, imagina descubrir que el verdadero enemigo no está en la tierra, sino bajo tus pies. Que mientras el barco avanza sobre una superficie aparentemente tranquila, algo invisible te observa desde la oscuridad. Eso fue lo que Nostradamus vio hace casi 500 años cuando escribió sobre el llamado Mar de Hierro. No habló de tormentas ni de monstruos. Habló de metal oculto bajo el agua, de un océano que dejaría de ser refugio y se convertiría en una trampa mortal. Para el hombre de su época, el mar representaba lo desconocido, pero también la vida. Por él viajaban mercancías, noticias, personas. El mar conectaba el mundo. Sin embargo, en esta profecía, Nostradamus rompe por completo esa imagen. Describe un tiempo en el que el océano ya no une, sino que separa. Un tiempo en el que navegar deja de ser un acto normal y pasa a ser una decisión peligrosa. El agua, que siempre había protegido al viajero de la guerra terrestre, se transforma en el nuevo campo de batalla. Lo inquietante es que no habla de batallas visibles. No describe cañones disparando ni flotas enfrentándose en el horizonte. Su visión es mucho más fría. Habla de desapariciones, de naves que parten y no regresan, de silencio, de un mar que se traga barcos sin dejar huella. Para Nostradamus, la verdadera guerra del futuro no sería ruidosa, sino invisible. En sus cuartetas aparecen referencias al hierro que espera, metal inmóvil bajo las aguas, aguardando una señal. En el siglo XVI, esta imagen no tenía una explicación lógica. No existían submarinos, ni tecnología sumergida, ni máquinas capaces de permanecer bajo el agua durante largos periodos. Por eso utilizó el único lenguaje posible: hierro dormido en el fondo del mar. Para él era una anomalía, algo antinatural, metal donde solo debería haber agua y criaturas vivas. Leído desde nuestro tiempo, esa imagen resulta inquietantemente clara. Hoy sabemos que el océano ya no es un espacio vacío.
Bajo la superficie existen cables, sensores, vehículos sumergidos, tecnología que observa y escucha. Pero Nostradamus no habla de hombres dentro de esas máquinas. Habla de hierro sin vida, de metal que actúa sin emoción. Y eso es lo que convierte esta profecía en algo especialmente perturbador. El mar de hierro no es una guerra entre personas, es una guerra sin rostro. No hay soldados que sientan miedo, no hay decisiones tomadas en el momento. Todo ocurre en silencio, siguiendo órdenes dadas desde lejos o incluso sin intervención humana directa. Nostradamus parece intuir un futuro donde la muerte no depende del odio, sino de una señal, de una activación, de un simple «si ocurre esto, destruye». En sus textos también aparecen referencias a luces en la oscuridad del abismo, ojos que brillan donde nunca llega el sol. Para su tiempo, esa imagen solo podía entenderse como algo sobrenatural. Hoy, sin embargo, puede interpretarse como sensores, sistemas de vigilancia, dispositivos que observan constantemente desde la profundidad. El mar deja de ser ciego. El mar empieza a mirar. Y esa es quizás la parte más inquietante de toda la visión. No es que el océano sea peligroso por su naturaleza, sino porque ha sido ocupado, convertido en un espacio de vigilancia permanente, un lugar donde cualquier vibración puede ser detectada, cualquier sonido analizado, cualquier movimiento registrado. El barco ya no navega solo, siempre hay algo escuchando abajo. Nostradamus describe así una nueva forma de miedo. No el miedo al ataque directo, sino el miedo a lo desconocido, a no saber cuándo ocurrirá, a no ver venir el final. Un barco puede cruzar el mar durante días sin incidentes y de pronto desaparecer sin explicación, sin aviso, sin combate, simplemente dejar de existir. En esta visión, el mar deja de ser un camino y se convierte en una frontera mortal, una línea invisible que separa lo seguro de lo imposible. Los océanos ya no conectan continentes, los aíslan, y el mundo, poco a poco, empieza a cerrarse sobre sí mismo. El mar de hierro no llega con explosiones espectaculares, llega con silencio, con incertidumbre, con rutas que dejan de usarse, con mapas que pierden sentido. Y Nostradamus coloca esta profecía justo después del viento rojo por una razón clara. Cuando el aire ya no es seguro y el mar deja de serlo también, el ser humano comienza a quedarse sin escape. Porque si no puedes respirar tranquilo y tampoco puedes huir por el agua, entonces el mundo empieza a encogerse. Y lo que viene después será aún más difícil de soportar. Según avanza la profecía, Nostradamus introduce una imagen que resulta inquietante incluso hoy. Ojos que brillan en la oscuridad del abismo. Para un hombre del siglo XVI, aquello no podía ser otra cosa que algo antinatural. En el fondo del mar, donde nunca llega la luz del sol, no debería haber destellos, ni miradas, ni presencia consciente. Sin embargo, él insiste en esa visión. Habla de luces frías, sin vida, que observan desde abajo. No son criaturas vivas, no sienten, no piensan, solo vigilan. Esta imagen marca un cambio profundo en su relato. El peligro ya no es solo que el mar esconda hierro, sino que ese hierro ve, observa, espera. Nostradamus parece describir un océano que ha dejado de ser pasivo. Un mar que escucha cada vibración, cada paso del barco, cada giro de la hélice. Desde nuestra época, esa visión resulta perturbadoramente familiar. Hoy sabemos que la tecnología moderna permite detectar sonidos a enormes distancias bajo el agua, pero para él, aquello solo podía expresarse como ojos sin alma brillando en la negrura. Lo verdaderamente aterrador es que esos ojos no pertenecen a nadie. No hay una mente humana detrás tomando decisiones en el momento. Nostradamus no habla de capitanes ni de soldados ocultos bajo el mar. Habla de hierro obediente, de metal que actúa cuando recibe una señal. Eso convierte al mar de hierro en una guerra deshumanizada. Una guerra donde nadie siente culpa, miedo ni compasión. Donde la muerte ocurre sin emociones,
Aquí aparece uno de los elementos más fríos de la profecía: el enemigo sin rostro. En las guerras del pasado siempre había un adversario visible, un ejército, una bandera, un idioma distinto. En el Mar de Hierro no hay nada de eso. El atacante no grita, no amenaza, no negocia, simplemente ejecuta. Y esa ausencia de rostro genera un tipo de terror completamente nuevo. No puedes odiar a lo que no ves. No puedes rendirte ante una máquina. No puedes pedir misericordia a algo que no entiende la palabra. Nostradamus parece intuir que el futuro traerá una forma de conflicto donde la decisión de matar ya no se toma en el momento del ataque, sino mucho antes, cuando alguien programa una orden. El daño ocurre después, de manera automática, y eso cambia por completo la relación del ser humano con la guerra. La muerte deja de ser un acto directo y se convierte en consecuencia distante. A partir de aquí, la profecía se vuelve aún más oscura. Nostradamus describe barcos que desaparecen sin explicación. No habla de restos flotando ni de señales de combate. Simplemente no vuelven. Los puertos esperan noticias que nunca llegan. Las rutas se llenan de incertidumbre. Cada travesía se convierte en una apuesta. Navegar deja de ser rutina y pasa a ser riesgo absoluto. Esta desaparición silenciosa es lo que más miedo provoca. Porque el ser humano puede aceptar la guerra cuando la entiende, pero no cuando es inexplicable. Cuando un barco se pierde sin causa clara, la imaginación se desborda. El miedo se multiplica. Los rumores crecen. Nadie sabe qué ocurrió realmente. Solo saben que alguien salió al mar y nunca regresó. Nostradamus muestra cómo ese miedo se extiende como una sombra. Capitanes que dudan antes de zarpar. Tripulaciones que se niegan a embarcar, familias que esperan en los puertos mirando el horizonte. El océano, que antes representaba aventura y oportunidad, se transforma en un espacio prohibido, un territorio donde puede ocurrir cualquier cosa y nadie podrá explicarla. La profecía no habla de una destrucción total inmediata, sino de un desgaste progresivo. Cada barco perdido debilita la confianza colectiva. Cada desaparición hace que el mundo se vuelva un poco más pequeño. El comercio se ralentiza. Los países empiezan a aislarse. Las conexiones se rompen. Y el mar, que durante siglos unió civilizaciones, comienza a separarlas. Nostradamus parece advertir que el verdadero poder del Mar de Hierro no es la destrucción directa, sino el miedo que genera. Un miedo que paraliza, que detiene el movimiento, que obliga a las personas a encerrarse dentro de sus fronteras físicas y mentales. En esta fase de la profecía, el océano ya no es agua, es incertidumbre, es amenaza latente, es un abismo que observa en silencio, esperando el momento exacto para despertar. Y mientras el mundo aprende a temer al mar, sin darse cuenta, empieza a perder aquello que lo mantenía unido. Porque cuando ya no puedes respirar con tranquilidad y tampoco puedes cruzar el océano, la humanidad comienza a quedarse atrapada consigo misma. Con el paso del tiempo, las consecuencias del Mar de Hierro empiezan a sentirse mucho más allá del océano. Ya no es solo el miedo a navegar, sino todo lo que depende del mar lo que comienza a fallar. Nostradamus describe un mundo que empieza a quedarse sin conexión. Las rutas marítimas, que durante siglos habían sostenido el comercio, la alimentación y el intercambio entre pueblos, se vuelven inestables. Barcos que no zarpan, puertos en silencio, mercancías que no llegan. El mar deja de ser una vía y se transforma en un muro. El impacto no es inmediato, pero es profundo. Las ciudades costeras comienzan a notar la ausencia, falta de productos, retrasos constantes, incertidumbre económica. La gente no entiende por qué. Solo sabe que algo ha cambiado. Nostradamus parece anticipar una globalización rota. Un mundo que estaba acostumbrado a depender del océano y que de pronto se ve obligado a funcionar sin él. A medida que las rutas se cierran, las naciones empiezan a mirarse con desconfianza. Cada país intenta proteger lo suyo. Se levantan barreras invisibles. El aislamiento se convierte en norma. No por ideología, sino por miedo.
Si el mar ya no es seguro, el mundo se fragmenta. La humanidad comienza a dividirse no por fronteras políticas, sino por la imposibilidad de moverse. En esta parte de la profecía aparece una sensación de encierro colectivo. El planeta sigue siendo el mismo, pero el espacio disponible parece reducirse. Viajar se vuelve peligroso. Explorar deja de tener sentido. Todo se contrae. Nostradamus describe una humanidad que empieza a sentirse atrapada en su propio territorio, consciente de que ya no puede huir si algo peor ocurre. Entonces el texto se detiene brevemente en el propio Nostradamus. El mar no era para él un simple escenario. En muchas de sus cuartetas, el agua aparece como símbolo de cambio, de caos y de advertencia. Sabía que el océano podía ser fuente de vida, pero también de destrucción. Por eso, cuando lo describe corrompido, lo hace como señal inequívoca de desequilibrio. Para Nostradamus, cuando el agua se vuelve peligrosa, el mundo ha perdido su armonía. El mar representa lo profundo, lo oculto, aquello que normalmente permanece lejos del control humano. Si incluso ese espacio es ocupado por hierro y violencia, entonces el ser humano ha llevado el conflicto hasta el último rincón del planeta. Esta obsesión con el agua no es casual. En su visión, los elementos naturales actúan como indicadores. Cuando la tierra se quema, cuando el aire enferma y cuando el mar se militariza, ya no se trata de crisis aisladas. Se trata de un patrón, una cadena de desequilibrios que se van encadenando unos a otros. Nostradamus parece advertir que el mar de hierro no surge por accidente, es consecuencia. Resultado de una humanidad que ha trasladado su capacidad destructiva incluso a los lugares donde antes solo existía silencio. El océano, que durante milenios fue intocable, termina convertido en una extensión del conflicto humano. En esta fase de la profecía ya no hay inocencia. El mundo ha cruzado una línea, ya no quedan espacios neutros. Todo puede ser utilizado, vigilado o convertido en arma. Y cuando eso ocurre, el miedo deja de ser puntual y se convierte en estructura permanente. Nostradamus muestra cómo el mar pierde su misterio natural y adquiere uno nuevo, mucho más oscuro, el misterio de lo que el ser humano ha escondido allí abajo. La profundidad ya no guarda criaturas desconocidas, sino consecuencias de nuestras propias decisiones. El mar de hierro, entonces, deja de ser solo una guerra. Se convierte en símbolo, el símbolo de un mundo que ha decidido llevar el conflicto hasta el fondo del planeta, de una civilización que ya no distingue entre territorio y límite moral. Y es aquí donde la profecía empieza a apuntar hacia algo mayor. Porque cuando el aire enferma y el mar se vuelve mortal, no se trata solo de supervivencia física. Se trata de una humanidad que comienza a perder el equilibrio interno. El océano ya no conecta, el aire ya no protege. Y cuando ambos fallan, Nostradamus deja claro que el mundo se acerca a una etapa aún más peligrosa, una en la que ya no bastará con resistir. Llegados a este punto, Nostradamus deja algo muy claro. En esta guerra no hay vencedores. El mar de hierro no produce héroes, ni conquistas, ni gloria, solo pérdida. Incluso quien controla el hierro termina atrapado por él. Las rutas destruidas afectan a todos por igual. El aislamiento no distingue entre bandos. El océano convertido en arma acaba volviéndose contra quienes lo utilizan. Esta es una de las ideas más profundas de la profecía. Nostradamus parece advertir que hay conflictos que, una vez iniciados, ya no pueden controlarse. La tecnología sumergida, el metal oculto, el poder silencioso del fondo del mar terminan generando consecuencias que ningún reino puede manejar del todo. El mar, al ser global, convierte cualquier agresión en un problema para toda la humanidad. El mundo entra así en una guerra sin final, claro. No hay tratados visibles, no hay celebraciones, solo una tensión constante, una sensación de amenaza que nunca desaparece. Nostradamus muestra una humanidad cansada, agotada por un peligro que no se ve pero que nunca se va. Una guerra que no explota, sino que se prolonga, drenando lentamente la estabilidad del mundo. En esta fase final, el mar de hierro deja de ser un evento aislado
y pasa a convertirse en un aviso, un síntoma, una señal de que algo mayor se está preparando. Nostradamus no presenta esta profecía como el clímax, sino como una etapa intermedia, un escalón más en el descenso. El mensaje es claro. Si el ser humano ha sido capaz de convertir el aire en amenaza y el océano en arma, entonces todavía no ha tocado fondo. Todavía queda algo por venir. El mar de hierro no destruye el mundo, lo debilita, lo deja vulnerable, reduce sus opciones, lo encierra. Aquí la profecía adquiere un tono casi moral, aunque Nostradamus nunca predica, simplemente observa. Muestra cómo el conflicto se expande hasta lugares que jamás deberían haber sido contaminados. Y cuando ya no queda espacio neutro, el equilibrio del mundo comienza a romperse definitivamente. El océano, símbolo del inconsciente humano, refleja lo que ocurre arriba. Todo lo que se oculta termina regresando. Todo lo que se entierra en la profundidad acaba emergiendo de una u otra forma. Nostradamus parece advertir que el mar de hierro no es solo una guerra exterior, sino el reflejo de una guerra interior de la humanidad contra sí misma. En este cierre, el mar se convierte en espejo, un espejo oscuro donde el ser humano contempla lo que ha creado. Máquinas sin alma, decisiones sin responsabilidad inmediata, daño sin rostro. Y al mirarlo, empieza a comprender que el peligro no estaba en el océano, sino en la voluntad que decidió ocuparlo. Así termina esta profecía, no con una explosión final, sino con una advertencia silenciosa. El mar de hierro deja al mundo aislado, cansado y vulnerable. Preparado, sin saberlo, para el siguiente acontecimiento. Porque después del aire y del agua, Nostradamus advierte que el peligro ya no vendrá de un elemento natural, sino del propio ser humano. Y ese será el momento más peligroso de todos. La profecía del falso Salvador. Imagina un mundo cansado, no destruido todavía, pero agotado por dentro. Un mundo donde la gente ya no cree en nada, donde las crisis se encadenan unas con otras y donde cada día parece peor que el anterior. Así es como Nostradamus describe el escenario previo a la aparición del falso Salvador. No habla de una invasión repentina, ni de un colapso inmediato, sino de un desgaste lento, psicológico, profundo. Un tiempo en el que la humanidad no está derrotada físicamente, pero sí emocionalmente. Las personas viven con miedo constante, con incertidumbre sobre el futuro, sin seguridad económica, sin confianza en los gobiernos y sin esperanza real de que las cosas mejoren. En sus escritos, Nostradamus deja claro que este líder no aparece en una época de estabilidad, sino justo cuando la gente está dispuesta a creer en cualquier cosa que le prometa descanso. No se trata de una sociedad fuerte, sino de una sociedad vulnerable. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, la mente humana empieza a buscar refugio, ¿no verdad? Y es ahí donde nace el verdadero peligro. Nostradamus parecía comprender algo muy profundo, que el ser humano no se rinde cuando lo golpean, sino cuando se cansa de resistir. En términos actuales, podríamos decir que esta profecía habla de una humanidad saturada, sobreinformada, dividida y emocionalmente agotada. Un mundo donde las personas ya no luchan por ideales, sino por sobrevivir al día siguiente. Ese es el terreno fértil perfecto para que alguien aparezca ofreciendo soluciones simples a problemas complejos. Y según Nostradamus, ese momento no llega con violencia, llega con silencio, con resignación y con una necesidad desesperada de creer en alguien. Nostradamus fue muy claro en este punto, y quizás por eso esta profecía resulta tan inquietante. El falso Salvador no llega como un dictador clásico. No aparece con ejércitos, no invade países, no grita consignas violentas, no parece un enemigo. De hecho, todo lo contrario, llega como alguien razonable, tranquilo, incluso amable. En sus versos, Nostradamus deja entrever que su ascenso no se produce por imposición, sino por aceptación. Esto es clave para entender la profecía. El peligro no está en la fuerza, sino en la confianza. El poder no se toma, se entrega. Las personas no son obligadas, son convencidas. Este líder no despierta rechazo, despierta alivio. Representa una pausa en el caos. Habla con serenidad cuando todos gritan.
Promete orden cuando todo parece descontrolado, y por eso la gente lo escucha. En la época de Nostradamus no existían conceptos como propaganda moderna, manipulación mediática o control psicológico de masas, pero sus palabras describen exactamente ese fenómeno. Él habla de un hombre que gobierna primero el ánimo, no el territorio. Un líder que conquista corazones antes que países. Alguien que entiende el cansancio humano y lo utiliza como puerta de entrada. Desde nuestra mirada actual, esta figura podría representar a cualquier dirigente que se presenta como la única alternativa sensata en un mundo que parece volverse loco. No impone, persuade, no amenaza, promete. Y precisamente por eso resulta tan peligroso, porque nadie se defiende de aquello que cree que viene a salvarlo. Uno de los detalles más inquietantes de esta profecía es la imagen que Nostradamus deja del falso Salvador. No lo describe como alguien oscuro ni violento, sino como una figura agradable, incluso carismática. Un hombre que sonríe, un rostro que transmite cercanía, una presencia que genera calma. Nostradamus parece advertir que el mayor engaño no vendrá envuelto en miedo, sino en simpatía. Esta sonrisa no es solo física, es simbólica. Representa la sensación de seguridad que produce. La gente siente que por fin alguien los entiende, que habla su mismo lenguaje, que parece humano frente a sistemas fríos e inalcanzables. Este líder no se coloca por encima, se coloca al lado. Y esa cercanía genera una conexión emocional muy fuerte. Nostradamus insinúa que este personaje sabrá exactamente qué decir y cuándo decirlo. Sus palabras tocarán heridas colectivas. La injusticia, el abandono, la desigualdad, el miedo al futuro. No promete grandeza, promete alivio. No habla de sacrificio, habla de descanso, y eso, para una sociedad rota, resulta irresistible. Desde una mirada actual, podríamos entender esta figura como alguien que domina el discurso público, que sabe manejar la imagen, el mensaje y la emoción colectiva. No gobierna solo con decisiones, gobierna con percepción. Y cuando la gente empieza a sentir paz al escucharlo, deja de cuestionarlo. Según Nostradamus, ese es el verdadero comienzo del engaño, cuando la sonrisa tranquiliza tanto que ya nadie se pregunta qué hay detrás. En las profecías de Nostradamus hay un momento especialmente inquietante, porque deja claro que el ascenso de este líder no ocurre por la fuerza, sino por una decisión colectiva. Él escribe que las puertas no serán derribadas, serán abiertas. La gente entregará el poder convencida de que está haciendo lo correcto. No habrá resistencia, porque no se percibirá peligro. Al contrario, se sentirá como un acto necesario. En un mundo cansado, aceptar una autoridad absoluta puede parecer un pequeño precio a pagar a cambio de estabilidad. Nostradamus parecía entender algo profundamente humano. Cuando el miedo domina, la libertad empieza a parecer una carga. Elegir, decidir, pensar, dudar, todo eso agota. Y entonces aparece alguien que promete hacerse cargo de todo. Decidir por ti. Pensar por ti. Resolver por ti. No te pide obediencia, te ofrece descanso. Y es precisamente en ese momento cuando la sociedad cruza una línea invisible, porque ya no se trata de imposición, sino de renuncia voluntaria. En sus versos se repite una imagen inquietante. Personas que aceptan las cadenas creyendo que son protección. No se habla de violencia inicial, sino de consentimiento, de medidas temporales que se vuelven permanentes, de restricciones justificadas por el bien común, de decisiones que se presentan como inevitables. Desde nuestra mirada actual, esto encaja con una lógica muy reconocible. Cuando el miedo es grande, casi cualquier medida parece razonable si promete seguridad. Pero Nostradamus advierte que esta paz no es real. Es una calma artificial, una superficie tranquila que esconde algo más profundo. El mundo parece ordenarse, los conflictos disminuyen, las tensiones bajan. La gente vuelve a dormir mejor. Y justo por eso deja de cuestionar. El problema no es lo que este líder hace al principio, sino lo que prepara mientras todos creen que el peligro ya pasó. Según la profecía, el verdadero rostro no se muestra de inmediato. Hay un periodo de silencio, de consolidación, de control gradual.
El poder se reorganiza, las instituciones cambian. Las decisiones dejan de ser debatidas y pasan a ser comunicadas. Ya no se pide opinión, se informa. Y como todo ocurre sin caos visible, casi nadie lo nota. La humanidad cree haber salido de la tormenta sin darse cuenta de que solo ha entrado en el ojo del huracán. Nostradamus escribe que llegará un día en que la máscara caerá, no de golpe, sino poco a poco. Pequeñas señales, cambios en el discurso, medidas más duras justificadas por amenazas nuevas. El lenguaje empieza a dividir. Quienes apoyan son responsables. Quienes dudan son peligrosos. El líder que unía comienza a señalar. La paz que prometía empieza a exigir sacrificios. Y entonces se revela el verdadero precio de haber entregado las llaves. Es en este punto donde Nostradamus introduce uno de los mensajes más perturbadores. Cuando la gente comprende el error, ya es tarde. No porque el líder sea invencible, sino porque el sistema ya depende de él. La estructura entera se ha construido alrededor de su figura. Quitarla implicaría el colapso total, y el miedo al caos es mayor que el miedo a la mentira. Desde nuestra perspectiva moderna, esta parte de la profecía parece más psicológica que sobrenatural. Habla del poder del relato, de cómo una sociedad puede aceptar una realidad injusta si cree que la alternativa es peor. Nostradamus no describe un monstruo externo, describe un reflejo humano, el deseo de sentirse protegido, aunque eso signifique perder algo esencial. Y ahí está la advertencia central de esta profecía. El falso Salvador no triunfa porque sea fuerte, sino porque la humanidad está dispuesta a creer. No gobierna por terror, sino por gratitud. No domina con violencia inicial, sino con esperanza mal colocada. Y cuando esa esperanza se convierte en dependencia, el engaño ya se ha completado. A partir de este punto, Nostradamus deja de hablar del líder como figura política y empieza a describir las consecuencias de su permanencia en el poder. Ya no se centra en quién es, sino en lo que ocurre mientras gobierna. Sus versos se vuelven más sombríos, más físicos, como si el mundo empezara a deteriorarse a la vez que el control se consolida. La sensación que transmite es clara. El daño no llega de golpe, llega por desgaste. Describe un tiempo prolongado de conflicto, no una guerra breve ni una explosión inmediata, sino un enfrentamiento que se alarga durante años. Una guerra que no comienza con un gran anuncio, sino que se infiltra poco a poco en la vida cotidiana. Primero tensiones, luego enfrentamientos aislados, después conflictos regionales que se van conectando hasta formar algo mucho mayor. El mundo no entra en guerra de un día para otro, se desliza hacia ella casi sin darse cuenta. Nostradamus insiste en que esta guerra será distinta a las anteriores. No habla solo de ejércitos enfrentados, sino de sociedades divididas. Vecinos contra vecinos, países fracturados desde dentro. La violencia no siempre se verá en los frentes, sino en la desconfianza diaria, en el miedo al otro, en la sospecha constante. El enemigo ya no será solo externo, también estará dentro de las fronteras y dentro de las propias comunidades. En sus visiones aparece una idea inquietante: la confusión. La verdad se vuelve borrosa, la información se contradice. Nadie sabe con certeza qué está ocurriendo realmente. Cada bando tiene su versión y cada versión parece convincente. Esto genera agotamiento mental, cansancio colectivo y una sensación de no poder confiar en nada. La guerra no solo destruye ciudades, también destruye la capacidad de comprender la realidad. Durante este periodo, Nostradamus describe el colapso progresivo del orden conocido. Las normas cambian constantemente. Lo que ayer era correcto hoy es castigado. Las leyes se vuelven inestables y la gente vive en una adaptación permanente. No hay suelo firme. Todo parece provisional. Esa inestabilidad, según la profecía, es uno de los mayores instrumentos de control, porque cuando nada es estable, las personas se aferran a cualquier autoridad que prometa continuidad. El conflicto se prolonga tanto que comienza a normalizarse. Las nuevas generaciones crecen sin conocer otra realidad. Para ellas el miedo no es una excepción, es el estado natural del mundo. Nostradamus da a entender que esta guerra no se mide solo en muertos, sino en tiempo robado,
en vidas vividas bajo tensión constante. Es una guerra que envejece a la humanidad entera. Y mientras todo esto ocurre, el líder permanece. No como salvador ya, sino como figura inevitable. Muchos lo critican, pero pocos creen posible un cambio real. El sistema depende tanto de su presencia que incluso quienes lo rechazan temen lo que vendría después. Esa es, según Nostradamus, la verdadera trampa. No la tiranía directa, sino la sensación de que no existe alternativa. En este punto de la profecía aparece una imagen muy potente. El mundo como un cuerpo enfermo que sigue caminando. Funciona, pero mal. Se mueve, pero con dolor. Nada colapsa de golpe, pero todo está dañado. Economías tensas, sociedades rotas, relaciones humanas deterioradas. El daño no es espectacular, es constante. Y precisamente por eso resulta tan peligroso. Nostradamus parece advertir que el mayor error de la humanidad no será provocar la crisis, sino acostumbrarse a ella, aceptar lo inaceptable, normalizar lo que antes habría sido impensable. Porque cuando el ser humano se adapta al miedo, deja de luchar contra él. Y ese momento marca el inicio del verdadero declive. Esta parte de la profecía no habla de un final inmediato, sino de un punto de no retorno. Un instante silencioso en el que el mundo sigue girando, pero ya no en la misma dirección. La humanidad aún respira, aún trabaja, aún vive, pero algo esencial se ha perdido. La capacidad de imaginar un futuro distinto. Y es precisamente cuando ese agotamiento alcanza su punto máximo cuando Nostradamus introduce la siguiente fase, la más física y visible de todas, porque después del conflicto humano llega el conflicto con la propia naturaleza, y entonces el problema deja de ser político o social, se vuelve planetario. En el tramo final de la profecía, Nostradamus deja de observar al ser humano y dirige su mirada hacia el mundo físico, como si, después del colapso social y moral, la propia Tierra comenzara a reaccionar. Sus versos cambian de tono. Ya no hablan de decisiones humanas, sino de consecuencias inevitables. El planeta, según sus visiones, entra en un estado de desequilibrio que no distingue culpables ni inocentes. Describe un calor persistente, diferente al calor normal. No se trata de un verano fuerte ni de una ola puntual, sino de una sensación continua, opresiva, que no desaparece ni siquiera por la noche. El aire se vuelve espeso, el suelo conserva el calor como una herida abierta y las estaciones pierden su orden. Nostradamus escribe que el sol, que siempre fue fuente de vida, comenzará a comportarse como enemigo. En sus palabras aparece una cifra que ha generado debate durante siglos, pero lo importante no es el número exacto, sino el mensaje que transmite. La tierra se quema, los campos se secan, los ríos bajan enfermos, los peces mueren en el agua que debería protegerlos. No es solo falta de lluvia, es una ruptura del equilibrio natural. El planeta parece entrar en fiebre. Esta fase de la profecía no habla de destrucción inmediata, sino de agotamiento. El mundo sigue funcionando, pero cada vez con más dificultad. El agua se convierte en recurso escaso, los cultivos fallan, y la vida cotidiana se vuelve una lucha constante. Nostradamus advierte que este escenario no solo genera sufrimiento físico, sino también moral, porque cuando los recursos faltan, las relaciones humanas se tensan hasta romperse. La sed, según sus versos, será uno de los grandes motores del caos. No una sed momentánea, sino una carencia prolongada que empuja a las personas a comportamientos extremos. El vecino deja de ser aliado. La supervivencia desplaza a la compasión. No porque la gente se vuelva malvada, sino porque el miedo básico, el miedo a morir, toma el control. Y cuando el mundo parece ya al límite, cuando la humanidad está debilitada por la guerra, el engaño y el agotamiento del planeta, Nostradamus introduce su última visión. Una imagen que no pertenece a la Tierra, sino al cielo. Habla de una luz extraña, de un fenómeno visible para todos,
imposible de ignorar. El firmamento cambia. Describe la aparición de una gran luz que hace que el cielo parezca tener dos soles. Durante días, el mundo vive bajo una claridad anormal. No se trata de un instante, sino de un evento prolongado que genera pánico colectivo. La gente sale a mirar al cielo porque entiende que algo definitivo está ocurriendo. Ya no hay discursos, ni líderes, ni bandos, solo la sensación compartida de pequeñez. Nostradamus escribe que esta señal no llega para castigar, sino para cerrar un ciclo. Es el punto final de una era, el momento en que todo lo anterior pierde sentido. No describe con exactitud el impacto, ni el lugar, ni la forma concreta, porque para él lo importante no es el objeto que cae o brilla, sino lo que representa, el final del mundo tal como se conocía. En esta última parte no hay pánico exagerado, ni gritos. Hay silencio. Un silencio distinto al de las ciudades cerradas del principio. Este es un silencio de comprensión. La humanidad entiende que ha llegado al límite de su camino, que ha ignorado advertencias, ha confundido progreso con control y ha olvidado su relación con la naturaleza. Pero incluso aquí, Nostradamus no habla de aniquilación total, habla de transformación, de un después incierto, de una limpieza que no es solo física, sino simbólica. El mundo viejo termina para que otro pueda comenzar. No se especifica cómo será ese nuevo mundo, solo que no podrá construirse con los mismos errores. La profecía se cierra sin fechas exactas ni certezas absolutas, como si el propio Nostradamus supiera que el futuro no es una sentencia fija, sino una advertencia. Sus palabras no buscan provocar miedo, sino conciencia. No dicen, esto ocurrirá pase lo que pase, sino esto ocurrirá si el rumbo no cambia. Y así termina el ciclo del viento rojo. Comienza con el aire volviéndose enemigo y termina con el cielo mostrando una señal imposible de ignorar. Entre ambos extremos, la humanidad se enfrenta a su reflejo más incómodo. No todo lo que destruye viene de fuera. A veces, el verdadero peligro nace de lo que decidimos aceptar. Nostradamus y la tierra cocida. Imagina despertar una mañana y sentir calor antes incluso de que salga el sol. No un calor normal, sino una sensación pesada, como si el aire no se hubiera enfriado durante la noche. Abres la ventana buscando alivio y lo único que entra es un aire seco, caliente, incómodo. Nostradamus describió exactamente ese escenario hace siglos. Habló de un tiempo en el que el sol dejaría de comportarse como siempre, de un periodo en el que el calor no sería puntual, sino constante, y la tierra empezaría a sufrir como si estuviera enfermando lentamente. En sus escritos, Nostradamus no habla de incendios repentinos ni de un único día extremo. Habla de algo más preocupante. Un calor que no se va, un sol que sigue brillando, pero que ya no ayuda a la vida, sino que la debilita. Para él, este fenómeno no llega de golpe, sino que se instala poco a poco hasta que la gente empieza a notar que las estaciones ya no funcionan como antes. Los veranos se alargan, los inviernos dejan de refrescar y el cuerpo humano empieza a resentirse. Nostradamus vivía en una época en la que el sol era símbolo de orden. Marcaba los cultivos, las cosechas y el ritmo de la vida. Por eso, cuando escribe que el sol se volverá enemigo, no lo hace como metáfora extraña, sino como advertencia clara. Cuando aquello que siempre dio vida empiece a causar daño, algo se ha roto en el equilibrio del mundo. En esta parte de la profecía, Nostradamus describe cómo la tierra comienza a secarse. Los campos ya no producen igual, la hierba se vuelve amarilla antes de tiempo, los cultivos se marchitan incluso cuando deberían crecer. No habla de una hambruna inmediata, sino de un deterioro progresivo que se nota primero en el campo y luego en las ciudades. La comida empieza a escasear, los precios suben y la gente comienza a preocuparse por cosas que antes daba por seguras. También menciona el agua, no porque desaparezca de un día para otro, sino porque deja de ser suficiente. Ríos con menos caudal, pozos que tardan más en llenarse, fuentes que ya no refrescan. El agua sigue existiendo, pero no alcanza.
Esa es una idea clave de esta profecía. No es el colapso total, es la sensación constante de límite. Todo funciona, pero al borde. Nostradamus explica que este calor continuo afecta al cuerpo y a la mente. Las personas duermen mal, se cansan antes, pierden la paciencia con facilidad. El malestar físico se convierte en malestar social. No porque la gente quiera pelear, sino porque el agotamiento vuelve a todos más tensos. El ambiente se vuelve irritable. Las discusiones aumentan. La convivencia se hace más difícil. En su época, Nostradamus no tenía palabras modernas para describir estos efectos, pero sí entendía algo muy básico. Cuando el entorno deja de ser amable, el comportamiento humano cambia. El calor constante no solo seca la tierra, también desgasta el carácter. La gente empieza a preocuparse solo por sobrevivir al día siguiente. En el tercer tramo de esta profecía, Nostradamus advierte que el mayor problema no es el sol en sí, sino la duración del fenómeno. Un día de calor extremo se supera, una semana también, pero cuando pasan meses y la situación no mejora, aparece el miedo. La gente empieza a preguntarse si eso será ya la nueva normalidad. Y esa duda es la que marca el verdadero comienzo de la crisis. No hay pánico inmediato. No hay huida masiva. Hay incertidumbre. La sensación de que algo ha cambiado para siempre. Nostradamus describe este momento como el inicio de una etapa en la que el ser humano se da cuenta de que no controla el entorno. El clima ya no obedece. La naturaleza no responde como antes. Y así comienza la profecía de la tierra cocida. No con fuego cayendo del cielo ni con escenas espectaculares, sino con algo mucho más inquietante. Días que se parecen demasiado unos a otros, noches que no refrescan. Y una pregunta silenciosa que empieza a rondar en la mente de todos. ¿Qué pasa si esto no es temporal? A medida que el calor se mantiene, Nostradamus describe cómo la situación empieza a afectar de forma directa a la vida diaria. Ya no es solo incomodidad. Ahora aparecen los primeros problemas reales. El agua se convierte en una preocupación constante, no porque desaparezca por completo, sino porque cada vez cuesta más conseguirla. Los ríos bajan con menos fuerza, los embalses tardan en recuperarse y las reservas se vigilan con cuidado. La gente empieza a medir lo que antes usaba sin pensar. Duchas más cortas, menos riego, menos consumo. El agua deja de ser algo automático y se convierte en algo que se calcula. En el campo, los efectos se notan antes que en las ciudades. Los agricultores observan que las cosechas no crecen igual. Algunas plantas no llegan a madurar y otras se secan antes de tiempo. El suelo se vuelve duro, agrietado, difícil de trabajar. No es una catástrofe inmediata, pero sí una señal clara de que la tierra ya no responde como antes. Nostradamus habla de una tierra cocida, como si el sol la hubiera endurecido lentamente hasta quitarle su capacidad de dar vida. Con el paso del tiempo, estos problemas empiezan a trasladarse a los mercados. La comida sigue llegando, pero en menor cantidad. Algunos productos se encarecen, otros desaparecen durante temporadas. La gente empieza a notar que el calor no solo afecta al clima, sino también al bolsillo. La preocupación deja de ser teórica y se vuelve concreta. ¿Habrá suficiente para todos? Nostradamus describe este momento como el inicio del nerviosismo colectivo. No hay pánico, pero sí inquietud. Las conversaciones cambian, se habla del tiempo constantemente, del calor, de la sequía, de si el próximo año será peor. La incertidumbre empieza a instalarse en la vida cotidiana. Nadie sabe cuánto durará esta situación y eso genera ansiedad. A la vez, el calor continuo empieza a afectar a la salud. No como una enfermedad concreta, sino como desgaste. Personas mayores más vulnerables, niños cansados, trabajadores agotados. Dormir se vuelve difícil. El cuerpo no descansa bien. La gente vive cansada incluso al empezar el día. Nostradamus entendía que el ser humano necesita equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe durante demasiado tiempo, todo se vuelve más frágil.
Ese cansancio físico se transforma poco a poco en cansancio mental. Las personas pierden la paciencia con facilidad. Pequeños problemas generan discusiones grandes. El ambiente se vuelve tenso. No porque haya maldad, sino porque el cuerpo humano no está diseñado para vivir bajo presión constante. El calor actúa como una carga invisible que pesa sobre todos. En este punto de la profecía, Nostradamus deja claro que la crisis no es solo natural, sino social. El problema ya no es únicamente el sol, sino cómo el ser humano empieza a reaccionar ante la escasez. Aparecen discusiones por recursos, decisiones difíciles, restricciones que antes habrían parecido impensables. El calor obliga a cambiar hábitos, normas y prioridades. La gente empieza a adaptarse, pero esa adaptación tiene un precio. Se pierde comodidad, tranquilidad y sensación de control. La vida se vuelve más dura sin necesidad de violencia. No hay guerra, pero hay desgaste. No hay destrucción, pero hay tensión constante. Nostradamus describe esta fase como el momento en que la sociedad empieza a comprender que el problema no se resolverá rápidamente. La tierra cocida ya no es solo una advertencia lejana. Es una realidad diaria que afecta a todos, desde el campo hasta la ciudad, desde el cuerpo hasta la mente. Y aunque el mundo sigue funcionando, lo hace cada vez con más dificultad, como una máquina que continúa en marcha, pero cada día con menos fuerza. Con el paso de los meses, la situación deja de sentirse temporal. Nostradamus describe este momento como uno de los más peligrosos, porque cuando la gente pierde la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, su forma de pensar cambia. Ya no se habla de aguantar un poco más, sino de aprender a vivir así. Esa resignación marca un antes y un después. El calor deja de ser una anomalía y empieza a verse como parte permanente de la vida. En este punto, la sociedad comienza a reorganizarse. Las prioridades cambian. El acceso al agua y a los alimentos se convierte en el centro de todas las decisiones. Gobiernos, autoridades y comunidades toman medidas para controlar el consumo y evitar el colapso. Nostradamus no lo describe como un acto de maldad, sino como una reacción desesperada. Cuando los recursos son limitados, alguien tiene que decidir cómo repartirlos. Estas decisiones, sin embargo, generan tensiones. No todos están de acuerdo. Algunos sienten que reciben menos, otros creen que las medidas llegan tarde. Empiezan las comparaciones, las sospechas, los rumores. La confianza se debilita. El calor no solo ha secado la tierra, también ha ido erosionando la convivencia. Nostradamus advierte que en esta etapa surgen conflictos que no siempre son violentos, pero sí constantes. Protestas, enfrentamientos verbales, divisiones entre regiones o comunidades. No se trata de una guerra declarada, sino de una presión continua que mantiene a la sociedad al límite. El malestar se vuelve generalizado. El autor también señala que las zonas más afectadas no reaccionan igual. Algunos territorios sufren más que otros. Donde el calor es más intenso, la situación se vuelve crítica antes. Esto provoca movimientos de población, personas que intentan marcharse buscando lugares más habitables, y con esos desplazamientos llegan nuevos problemas: saturación, rechazo, miedo al extraño. La profecía explica que estos movimientos no se producen por ambición, sino por necesidad. Nadie quiere abandonar su hogar, pero cuando el entorno deja de permitir una vida digna, la gente se ve obligada a hacerlo. Nostradamus entendía que la migración forzada siempre genera tensión, tanto para quienes se van como para quienes reciben. A medida que esto ocurre, la sensación de estabilidad desaparece. Lo que antes era seguro deja de serlo. El futuro se vuelve incierto. Las personas ya no planifican a largo plazo. Viven al día. Se pierde la idea de progreso y se sustituye por la de resistencia. En este tramo de la profecía, Nostradamus subraya un detalle importante. El calor no destruye de forma inmediata, pero sí debilita todo lentamente. La economía se resiente, los sistemas se tensan y la sociedad empieza a funcionar con dificultad. No hay colapso repentino, pero sí un deterioro continuo que desgasta a todos. El miedo ya no es al sol en sí, sino a lo que provoca.
al desorden, a la inestabilidad, a la posibilidad de que cualquier pequeño problema termine siendo grave. La gente vive con una sensación permanente de fragilidad. Nostradamus parece advertir que este es el momento en el que el ser humano empieza a comprender algo incómodo. No basta con adaptarse, no basta con resistir. Cuando la naturaleza entra en desequilibrio, ninguna estructura humana es completamente sólida. Y así, la tierra cocida deja de ser solo un problema ambiental y se convierte en una crisis social profunda. Una situación en la que el calor ha cambiado la forma de vivir, de pensar y de relacionarse. El mundo sigue en pie, pero ya no es el mismo. En la parte final de la profecía, Nostradamus deja claro que el mayor peligro ya no es el calor en sí, sino el desgaste acumulado. Tras mucho tiempo viviendo bajo temperaturas extremas y escasez, la humanidad llega a un punto de agotamiento profundo, no solo físico, sino también emocional. La gente vive cansada, preocupada y con la sensación de que todo cuesta más de lo que debería. El ánimo colectivo cae, la esperanza se debilita. Nostradamus describe una sociedad que sigue funcionando pero sin fuerza. Las personas cumplen con sus obligaciones pero sin ilusión. El día a día se convierte en supervivencia. El calor constante ha robado la energía, la motivación y la capacidad de pensar en el futuro. El mundo ya no mira hacia adelante, solo intenta resistir. En este punto, la profecía señala algo importante. Cuando una sociedad está agotada, toma malas decisiones. No porque quiera hacerlo, sino porque no tiene claridad. El cansancio nubla el juicio. Se aceptan soluciones rápidas. Se confía en promesas fáciles. Se buscan culpables. El calor, según Nostradamus, no solo daña la tierra, también debilita la mente humana. El autor advierte que este estado de fatiga colectiva hace que cualquier nuevo problema se vuelva peligroso. Una mala cosecha, una crisis económica, un conflicto menor puede desatar consecuencias graves porque la sociedad ya no tiene margen de resistencia. Todo está al límite. Nostradamus no afirma que el mundo se destruya en ese momento. No habla de un final inmediato. Habla de un punto crítico, un momento en el que la humanidad debe elegir cómo reaccionar. O aprende de lo ocurrido, o sigue forzando un equilibrio que ya no existe. En sus escritos se percibe una idea clara. La naturaleza no castiga, responde. El calor no aparece como venganza, sino como consecuencia. La tierra cocida no es un acto sobrenatural, sino el resultado de un desequilibrio prolongado. Nostradamus parece advertir que ignorar las señales solo hace que el problema se extienda. En el cierre de la profecía, el tono cambia. Ya no es de advertencia inmediata, sino de reflexión. Nostradamus deja entender que este periodo marcará el final de una forma de vivir y el comienzo de otra. El mundo que existía antes del calor constante ya no podrá recuperarse del todo. Habrá que adaptarse a una nueva realidad. No describe cómo será ese nuevo mundo, pero sí deja claro que no podrá construirse con las mismas decisiones que provocaron la crisis. El mensaje final es sencillo y directo. Cuando el entorno cambia, el ser humano también debe cambiar. Aferrarse al pasado solo prolonga el sufrimiento. La profecía de la tierra cocida no termina con destrucción total, sino con una advertencia silenciosa. El calor no llega para borrar a la humanidad, sino para obligarla a comprender sus límites, para recordar que la naturaleza no puede forzarse sin consecuencias. Así concluye esta visión de Nostradamus, no como un anuncio del fin del mundo, sino como el aviso de un punto de inflexión, un momento en el que la humanidad descubre que no todo problema se puede resolver más adelante. Algunos solo pueden evitarse antes. La profecía de la gran estrella. Imagina que un día cualquiera sales a la calle y notas que algo no encaja. No ha ocurrido ninguna explosión, no hay sirenas, no hay ruido, pero el cielo no se ve igual. La luz es distinta, más dura, más blanca, como si el sol iluminara desde un ángulo que no reconoces. Miras al suelo y ves tu sombra, pero hay algo extraño.
No es una sola, hay dos. Levantas la cabeza y entiendes por qué. En el firmamento aparece una segunda luz, no tan grande como el sol, pero lo bastante intensa como para cambiar el color del día. Esto es exactamente lo que Nostradamus describió hace casi 5 siglos, cuando habló del momento en que el cielo dejaría de comportarse como siempre. Para él, el verdadero comienzo del desastre no era una guerra ni una enfermedad, sino el instante en que la gente miraría hacia arriba y sentiría miedo sin saber por qué. En el siglo XVI, el cielo era considerado algo perfecto, inmutable, intocable. Todo podía fallar en la tierra, pero los astros seguían su curso. Por eso, cuando Nostradamus escribió sobre una nube que hará aparecer 2 soles, estaba hablando de una ruptura absoluta del orden natural. No decía que el mundo explotara, ni que las ciudades ardieran de inmediato. Lo que describía era algo mucho más inquietante, la pérdida de la normalidad. El día seguía siendo día, pero ya no parecía seguro. La gente salía a las calles, señalaba el cielo, discutía, rezaba, intentaba entender qué estaba viendo. No había respuestas. Para un hombre de su época, ver 2 luces en el firmamento significaba que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo, algo que no encajaba en ninguna explicación conocida. Nostradamus no hablaba de telescopios, ni de ciencia moderna, ni de términos astronómicos. Para él, cualquier objeto brillante que apareciera en el cielo era una estrella, un signo o una llama suspendida sobre el mundo. Por eso escribió que la gran estrella arderá durante 7 días. No se refería necesariamente a una estrella real como las conocemos hoy, sino a un cuerpo luminoso visible durante un periodo prolongado. Y ese detalle es clave. No es un destello, no es algo que aparece y desaparece, es algo que permanece, día tras día, noche tras noche. Suficiente tiempo para que el miedo crezca, para que las teorías se multipliquen, para que la humanidad entera empiece a preguntarse si aquello va a caer o si solo está observando. Hoy, leído desde nuestra época, ese lenguaje puede interpretarse de muchas formas. Podría tratarse de un objeto celeste, de un fenómeno atmosférico extremo, de algo provocado por el ser humano o de algo completamente natural, pero lo importante no es la causa, sino el efecto que Nostradamus describe con enorme precisión, el impacto psicológico global. La gente deja de hablar de política, de problemas cotidianos, de disputas pequeñas. Todo se reduce a una sola pregunta: ¿qué es eso que está ahí arriba? El cielo, que siempre fue símbolo de estabilidad, se convierte de pronto en una amenaza silenciosa. En sus escritos, Nostradamus deja claro que este fenómeno no llega de golpe con destrucción inmediata. Llega primero con incertidumbre, con noches sin dormir, con personas mirando por la ventana esperando ver si la luz sigue ahí, con familias enteras saliendo a balcones y azoteas para comprobar si al día siguiente el cielo vuelve a la normalidad. Y cada mañana, al ver que sigue presente, el miedo aumenta. No porque haya pasado algo, sino porque todavía no ha pasado nada. Esa espera es lo que convierte la profecía en algo tan perturbador. Para un médico que vivió rodeado de muerte, Nostradamus entendía muy bien el comportamiento humano ante lo desconocido. Sabía que el verdadero terror no comienza con el daño, sino con la anticipación. Por eso coloca esta visión como uno de los momentos más inquietantes de sus profecías. Cuando el mundo entero se detiene, cuando la humanidad deja de mirar hacia la tierra y comienza a mirar al cielo, esperando una respuesta que no llega. Porque en ese instante, antes incluso de que caiga nada, el orden ya se ha roto. Con el paso de los días, la presencia de esa luz en el cielo deja de ser una simple rareza y empieza a transformarse en una obsesión mundial. Ya no se trata solo de mirarla, sino de intentar explicarla. Gobiernos emiten comunicados contradictorios, científicos ofrecen teorías que cambian cada pocas horas y los medios repiten las mismas imágenes desde todos los ángulos posibles. Pero nada termina de tranquilizar a la población. Nostradamus, sin saber nada de televisiones ni redes,
Describió este momento como una confusión total, un tiempo en el que nadie posee la verdad completa. Para él, la humanidad entra en una fase peligrosa cuando cree tener respuestas, pero en realidad solo está improvisando. El cielo sigue ahí, brillante, inmóvil, y cada explicación que se da parece insuficiente frente a lo evidente. Algo anormal está ocurriendo y no puede ignorarse. En sus escritos, el astrólogo francés sugiere que el miedo no nace del objeto en sí, sino de su duración. Un fenómeno breve se olvida. Uno prolongado cambia el comportamiento humano. La gente empieza a modificar rutinas, se cancelan viajes, las noches se llenan de insomnio y las conversaciones giran siempre hacia lo mismo. El mundo continúa funcionando pero de forma forzada, como si todos fingieran normalidad mientras esperan el momento en que esa luz haga algo. Nostradamus comprendía bien este tipo de tensión porque vivió épocas en las que la muerte podía aparecer de repente, sin aviso. Por eso su profecía no habla de pánico inmediato, sino de una ansiedad lenta, creciente, que se infiltra en la vida diaria hasta desgastarla por completo. Llegados a este punto, la profecía entra en su fase más inquietante, el silencio previo al desastre. Nostradamus deja de describir reacciones humanas y se centra en la sensación de calma extraña que precede al cambio. No hay terremotos, no hay fuego cayendo todavía, no hay destrucción visible, solo una quietud antinatural. Para quienes viven el momento, esa calma resulta insoportable. Es el tipo de silencio que se percibe antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y los sonidos parecen apagarse. El cielo permanece iluminado de forma anómala, como si estuviera conteniendo algo. En este tramo, la profecía no busca asustar con imágenes violentas, sino con espera. La humanidad siente que algo va a ocurrir, pero ignora cuándo. Cada amanecer se convierte en una pregunta, y cada atardecer en un alivio momentáneo. Nostradamus entendía que el ser humano soporta mejor el dolor que la incertidumbre, y por eso coloca este momento como uno de los más duros. No saber es peor que saber. No poder prepararse genera más angustia que una amenaza clara. Cuando finalmente la profecía avanza hacia el siguiente paso, Nostradamus introduce la idea de la caída. Habla de piedras que descienden del cielo, un lenguaje completamente lógico para un hombre del siglo XVI. En su época no existía el concepto moderno de meteorito, fragmento orbital o basura espacial. Todo lo que venía del cielo y caía era piedra, fuego o señal. Lo importante aquí no es el término, sino la acción. Algo que estaba arriba deja de estarlo. El límite entre el cielo y la tierra se rompe. Aquello que parecía intocable entra en el mundo humano. Esta caída no es descrita como un fin inmediato del mundo. No habla de una destrucción total ni de una aniquilación absoluta. Nostradamus escribe sobre daño, sobre impacto, sobre ciudades afectadas, pero sobre todo sobre el cambio irreversible que se produce después. El mundo ya no vuelve a sentirse seguro. Aunque el fenómeno termine, aunque la luz desaparezca, la certeza de que algo pudo caer del cielo cambia para siempre la forma en que la humanidad se percibe a sí misma. El mensaje de esta parte de la profecía es claro. No todo lo que destruye lo hace con violencia extrema. A veces basta un solo evento para romper la sensación de control. Para Nostradamus, el verdadero golpe no es lo que cae, sino lo que se pierde en ese momento. La idea de que el cielo siempre estará ahí, tranquilo, observando, sin intervenir. A partir de entonces, el mundo sigue existiendo. Sí, pero ya no es el mismo. Tras la caída, el mundo entra en una fase completamente distinta. No se trata solo de los daños visibles, sino del desorden que queda después. Nostradamus describe un tiempo de confusión general, donde las ciudades afectadas no saben con certeza qué ha ocurrido ni cómo explicarlo. Las comunicaciones fallan, las informaciones se contradicen, y durante días nadie puede asegurar si el peligro ha terminado o si aquello fue solo el comienzo. La sensación dominante no es el caos inmediato, sino la desorientación. El ser humano intenta volver a la normalidad, pero no sabe cómo hacerlo porque la normalidad ya no existe. En este punto, la profecía
muestra algo muy humano, la necesidad desesperada de sentido. La gente busca culpables, teorías, responsables. Algunos hablan de castigo, otros de accidente, otros de conspiración. Pero Nostradamus deja claro que ninguna explicación logra cerrar la herida. El impacto ha sido demasiado grande para resolverse con palabras. Lo que más se extiende no es el miedo al daño físico, sino el miedo a la repetición. La pregunta ya no es qué pasó, sino si puede volver a pasar. Y esa duda se instala en la mente colectiva como una sombra permanente. A partir de entonces, el cielo deja de ser contemplado con indiferencia. Antes era paisaje, ahora es vigilancia. La humanidad empieza a mirar hacia arriba con desconfianza. Cada fenómeno luminoso, cada destello, cada objeto extraño provoca alarma. Nostradamus anticipa esta reacción cuando escribe que el temor no cesará tras el golpe, sino que se prolongará en el tiempo. El daño psicológico dura más que el material. Incluso quienes no fueron afectados directamente viven con la sensación de que algo superior puede intervenir de nuevo sin previo aviso. Este estado de alerta constante transforma la vida cotidiana. Las personas ya no se sienten protegidas por la distancia ni por las fronteras. Si algo pudo caer del cielo una vez, puede hacerlo en cualquier lugar. Para Nostradamus, este es uno de los mayores cambios de la era. El momento en que el ser humano comprende que no controla ni siquiera aquello que siempre creyó estable. La tecnología, los ejércitos, los sistemas políticos, todo parece pequeño frente a un fenómeno que no responde a órdenes humanas. En sus textos, el astrólogo no presenta el cielo como un enemigo consciente, sino como una fuerza indiferente. No hay intención maligna, no hay voluntad de castigo. Simplemente ocurre y precisamente por eso resulta tan perturbador. No hay con quién negociar, no hay a quién culpar. La humanidad se enfrenta por primera vez, de forma colectiva, a la idea de su fragilidad real. No frente a otros hombres, sino frente al propio universo. En este tramo de la profecía, Nostradamus empieza a cambiar el tono. Ya no describe hechos concretos, sino consecuencias. El mundo sigue funcionando, sí, pero lo hace con una herida abierta. El progreso continúa, pero acompañado de una desconfianza nueva. Se pierde la ilusión de invulnerabilidad. El ser humano entiende que no es el centro absoluto de todo, que vive bajo fuerzas que no siempre puede comprender ni prever. Este despertar forzado es uno de los mensajes más importantes de la profecía. No se trata de anunciar destrucción total, sino de mostrar el instante en que la humanidad se mira a sí misma con otros ojos. Después del fenómeno, nada parece tan importante como antes. Las disputas pierden sentido frente a la conciencia de lo pequeño que es todo. Nostradamus no escribe que el mundo termine aquí, sino que cambia para siempre la forma de estar en él. En la parte final de esta profecía, Nostradamus deja de describir el fenómeno visible y se centra en su significado. Para él, este evento no aparece aislado, sino colocado al final de una cadena de calamidades. Antes llegan enfermedades, conflictos, desorden social y miedo colectivo, y solo cuando la humanidad ya está agotada, confundida y dividida, aparece el cielo como último recordatorio. No es un castigo repentino, sino el punto culminante de una época que se ha ido debilitando poco a poco. El mensaje es claro: cuando todo falla en la tierra, el golpe definitivo no viene de los hombres, sino de algo que está por encima de ellos. Nostradamus entendía la historia como ciclos. Para él, las civilizaciones no caen de un día para otro, se erosionan. Por eso esta visión no anuncia el final inmediato de la humanidad, sino el final de una forma de vivir, de creer y de sentirse segura. Tras el suceso, el mundo continúa, pero ya no con la misma mentalidad. Las estructuras antiguas pierden autoridad. Las certezas se tambalean y comienza una etapa de transición. No habla de extinción, habla de ruptura, de un antes y un después imposible de borrar. En este punto, la profecía se vuelve sorprendentemente humana. Nostradamus no celebra la destrucción ni disfruta del desastre. Al contrario, su tono es casi advertencia.
Parece decir que el ser humano solo cambia cuando algo lo obliga, cuando deja de mirar hacia abajo y vuelve a mirar hacia arriba con humildad. El cielo, que durante siglos fue ignorado, se convierte en espejo, no para juzgar, sino para recordar límites. El cierre de la profecía insiste en una idea esencial. El verdadero impacto no es físico, sino moral. Después del evento, la humanidad ya no puede fingir que todo depende únicamente de ella. Se rompe la ilusión de control absoluto. Se comprende que el progreso no significa invulnerabilidad y que el conocimiento no elimina el riesgo. Nostradamus veía este momento como una llamada brusca a la conciencia colectiva. Lejos de terminar con fuego y oscuridad, la profecía finaliza con una transición silenciosa. No hay una escena final de destrucción total, sino un mundo que despierta confundido, obligado a replantearse su lugar. Para Nostradamus, ese era el verdadero juicio. No el que cae del cielo, sino el que ocurre dentro de cada persona al comprender que la vida puede cambiar en un instante sin pedir permiso. Así concluye su visión del fuego del cielo, no como una película apocalíptica, sino como el cierre de una era de arrogancia y el comienzo de otra marcada por la duda, la prudencia y la conciencia. El mundo no termina. El mundo aprende, aunque lo haga de la forma más dura posible.